Gracias, Karinita, por esa palabra poderosa. Gracias por bendecirnos de esa manera y mostrarnos a Jesús y la forma en que Él opera. Me llama la atención y quiero comentar, me llama la atención cómo Jesús decía, no cuenten, guárdense este milagro que ha pasado. Es algo sorprendente, pero Él al contrario de hacerse famoso, al contrario de buscar fama, al contrario de buscar que estuviera reconocido ese gran milagro que había hecho, lo que pide es no le cuentes a nadie. Sin embargo, lo que viene a pasar aquí es que dice la palabra que él se apartaba a un lugar secreto a orar y a buscar la presencia de Dios. En lugar de buscar fama, buscaba un lugar secreto con Dios. Y eso es precisamente lo que le daba lo contrario, terminaba siendo reconocido, seguido por multitudes, buscado por miles de personas. Dice, no podía entrar a las ciudades porque se aglomeraban. Entonces, termina viéndose cómo opera Jesús. Y creo que así tenemos que operar nosotros, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón apasionado, más que por el brillo, más que por la fama, más que por los likes, buscar a Dios en lo secreto, en lo oculto. Y todo lo demás va a terminar viniendo como lo hizo con Jesús. Definitivamente va a terminar resurgiendo porque la unción atrae, porque la unción bendice, porque todos queremos recibir de lo que Dios ha depositado. Gracias, Carita, por esa enseñanza y por esa también, ese mensaje de poder saber que en Cristo somos limpios. En Cristo podemos ser limpios de todo pecado. La lepra simboliza ese pecado y podemos acudir a Él. Y Él dice, sí quiero limpiarte, ¿verdad? Sí quiero hacerlo, sí quiero que seas limpio. Eso me llena muchísimo. Gracias, Karinita. Gracias a Carla, me encanta ver a cada una de ustedes. Gracias a Minta por conectarse, a Anabela, a Doña Mari, a la licenciada Loli, que es súper activa, la vemos por ahí, a Milena, a Mabel. Gracias por conectarse desde Costa Rica, a Lauren también. Fanny, gracias por conectarse también. Lupita, que nos está llevando a la asistencia. Angélica, a Lilibet, gracias por conectarse, Lili. Yolanda Rojas también, qué bendición poder saludarla y verla a través de la pantalla. Jenny, también está conectada por acá Yolanda y Patricia. Gracias por siempre estar al tanto de Mujeres de Propósito, por mantenerse activas en la edificación de la palabra. Y vamos a dar inicio entonces al tema de hoy, que nos habla acerca de Jesús en los profetas. Hemos venido hablando de cómo la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, marca un hilo conductual, marca una línea en donde Jesús está en todo. Y por supuesto en los profetas está Jesús, está presente en todo momento, esa forma de operar de Dios desde la creación del mundo donde Él ya estaba, dice Juan. Él estaba desde antes de la fundación del mundo. El verbo se hizo carne. Esto es lo que es Jesús, el verbo hecho carne en nosotros. Y viene a mostrarse también en el Antiguo Testamento, ya lo vimos con las cristofanías y ahora vamos a verlo en los profetas. Me encantó lo de Isaías, me encantó ver el cuadro completo. No es lo mismo leer un extracto solamente de un profeta, no es lo mismo leer un extracto de un profeta y bueno, qué poderosa la palabra y que nos bendice, pero ver el cuadro completo es una bendición. Y hoy vamos a hablar acerca de Jesús en los profetas desde el profeta Jeremías. Es el segundo profeta mencionado en el orden en los libros proféticos, uno de los que también más escribió. Él escribió varios capítulos, específicamente escribió 51 capítulos que nos vienen a mostrar un llamado. En la primera parte nos muestra un llamado, cómo operó Dios a través de Jeremías. Jeremías es un sacerdote israelita que vivió y trabajó durante muchos años en Jerusalén, cuando era el reino del sur, Judá, es decir, ¿se acuerdan que el reino de Israel o el reino de Dios se dividió? Hubo un momento en la historia en el que se divide y entonces empieza a ser el reino del norte y el reino del sur, y entonces el reino del sur, también llamado Judá, y ahí estaba Jerusalén, viene a trabajar él como sacerdote. Pero viene un momento en la vida de Jeremías que lo llama a Dios
para que tuviera una función como profeta. Era necesario hacer llegar un mensaje al pueblo de Dios como profeta. ¿Por qué? Porque Israel, el pueblo de Dios, había caído en idolatría, había caído en injusticia, había caído en pecado, había caído en influencias con otros dioses, se había volteado a la presencia de Dios, habían prácticamente hecho cosas abominables ante la presencia de Dios y entonces Dios usa al que se conoce dentro de lo que escribe Jeremías como el siervo de Dios, que éste llevaría al pueblo al exilio, el siervo de Dios que vamos a detectar que es Babilonia. Este reino de Babilonia apresa al pueblo de Dios, lleva cautivo al pueblo de Dios. Babilonia que representa en ese momento el siervo de Dios. Oigan bien cómo el profeta marca aquí que el enemigo del pueblo de Dios termina siendo un siervo. O sea, sirve a un propósito que vamos a establecer ahorita, el propósito de Dios de poder llevar a su pueblo a una corrección, a una disciplina, a un momento de justicia. La justicia de Dios se manifiesta a través de este siervo de Dios que es Babilonia, el rey de Babilonia. Y entonces vemos en el capítulo 36, vamos a saltarnos un poquito el capítulo 1, que es el llamado, y nos vamos a ir al capítulo 36, porque esto es importante que lo veamos porque en Jeremías lo que hizo Dios es decirle, yo necesito que tú tengas un registro de todo lo que yo te voy a revelar. Y entonces en el capítulo 36, verso 2, dice la palabra, toma un rollo de libro, escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones. Entonces, aquí vemos a quienes estaba dirigido el mensaje que daba, el mensaje profético dado a Jeremías. Estaba dirigido a los dos reinos, tanto al de Israel como al de Judá. Este es el pueblo de Dios, que se recuerdan que está dividido entre el pueblo del norte y del sur, y todas las naciones, es decir, aquí entramos todos, y aquí entramos hasta los gentiles, porque esto le dice, él escribe lo que te voy a decir para estas naciones. No solo lo hace, no solo le da un llamado para el pueblo de Dios, sino que también profeta a las naciones. De aquí viene el término profeta a las naciones. Y entonces le dice, vas a llamar a una persona que va a ser tu escribano, va a ser el que va a transcribir todo lo que yo te voy a decir. En el verso 4, y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Es decir, Baruch terminó siendo ese escriba que registra todas las palabras proféticas dadas a Jeremías. Y por eso el libro de Jeremías termina siendo como una colección de palabras, es decir, de palabra profética, una colección que se realiza por de todo lo que Dios le fue entregando a Jeremías. Viene a hacer esta colección. Entonces Dios le manda a escribir toda la palabra profética dirigida a Israel, dirigida a Judá, dirigida a las naciones. Y Baruch termina siendo su escriba. Y esto viene a dejar entonces, viene a dejar a que se quede registrado toda la palabra de Dios. Y Jeremías entonces se muestra acá como un mensajero de la justicia y la gracia de Dios. Justicia porque hay un momento, un tiempo en el que se lleva a cabo un castigo para el pueblo de Dios, pero también un periodo de gracia, un periodo de misericordia, un periodo de perdón y un periodo de un renovar del pacto de Dios con el pueblo. Y en el capítulo 1 entonces nos muestra Jeremías es su llamado. Ahí lo llama Dios para ser profeta para Israel y para las naciones, sobre los reinos. Le dijo, tú serás mi profeta sobre reinos, sobre naciones. ¿Para qué? Y vamos a ir a la palabra porque me encantó es eso que le dijo Dios a Jeremías. Vamos a ir al capítulo 1 del profeta Jeremías. Dice, antes de que te formase
Antes de que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías representa al llamado de Dios, no en ese momento circunstancial, sino que ya estaba previsto de Dios, porque es que Dios lo sabe todo, lo ve todo, lo conoce todo, es atemporal. Él conoce el principio como el fin. Así que le dice a Jeremías: tú no eres una casualidad en mi camino, tú no eres tomado al azar, o yo no estoy obligado como Dios por las circunstancias de este pueblo pecaminoso. No, yo ya lo había destinado desde antes de que estuvieras en el vientre. Y entonces le dice en el verso 9: y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y dice: mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos. ¿Para qué? Aquí viene el propósito: para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Me llama la atención este versículo en especial, porque aquí está el propósito. ¿Qué le dice Dios? ¿Para qué te voy a poner como profeta? ¿Para qué vas a ir a hablar de parte mía? Y es que a veces la palabra profética no es solamente una palabra de alegría, de buenas nuevas, de bendición, de prosperidad, que te va a ir bien, Dios te va a extender. No, no solamente está hecho para eso. Dice el Señor que la palabra profética también está hecho para arrancar, para quitar, para destruir. Dice la palabra: yo voy a mandar una palabra que va a destruir, voy a mandar una palabra que va a arruinar, voy a mandar una palabra que va a derribar. Hay momentos que Dios usa por la rebelión, no porque Él sea un Dios malo, es por la rebelión de sus hijos, por la rebelión de su pueblo, que Dios tiene que mandar una palabra que venga a destruir, como ese barro entre las manos del alfarero que es quebrada para volverse a hacer. Es necesario la disciplina de Dios para que todo vuelva a como debe de ser, como en el pacto de Dios, dentro del propósito de Dios. Y dice: pero también te voy a dar una palabra para que edifiques, para que plantes. A veces nos gusta solo la palabra de edificación, a veces nos gusta solo escuchar palabra que plante, que edifique, que bendiga. Y cómo nos duele recibir una palabra de disciplina, una palabra que nos trae otra vez al camino de Dios, que arranca cosas malas de nosotros, que destruye todo el obrar del enemigo. A veces no nos gusta, pero a veces hay que darla. Y Jeremías le dice: Dios se lo anticipa. Tú vas a llevar una palabra que les va a gustar a muchos, pero también va a haber una palabra que no les va a gustar. Y de hecho, dice Jeremías en todo su libro, narra de que hay un momento en el que se lo llevan prisionero. Unos israelitas rebeldes, al ver la palabra de Jeremías, lo que hacen es que lo secuestran, lo atan y lo llevan a Egipto. Es decir, ya no te queremos aquí. Hay un momento en el profeta, hay un momento en la persona que está dando una palabra de parte de Dios que va a ser no reconocida quizás, o va a ser desechada como lo fue Jeremías, pero de todos modos hay que dar la palabra. Hay un momento en que la palabra, como en una herida, va a tener que limpiarse, va a tener que apretarse, va a tener que suturarse, va a tener que limpiarse con jabón, y aunque duela la herida, pero va a tener que haber una palabra que limpie, que desarraigue, que destruya, para que después venga la sanidad. Pero ese momento, le dice Dios, va a haber una palabra. Verso 12: y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dice: yo ya la estoy apresurando, yo la voy a hacer. La palabra que yo voy a dar la voy a apresurar, voy a anticiparme para poder llevarla a cabo. Y este es el llamamiento, la primera parte del profeta Jeremías, en donde vemos ese llamamiento y ese propósito de la palabra profética. Vemos también que lo que hace desde el versículo 10 es que es acusado Israel de ser infiel, es acusado de un juicio que va a venir. Se le advierte que hay un juicio detrás de él, y hay una palabra también de esperanza. Mire cómo Dios trabaja esto. Es decir,
Hay una acusación para Israel, hay un juicio que Dios está haciendo sobre el comportamiento de Israel, pero también viene una palabra de esperanza. Dios siempre quiere vernos el bien. Dios siempre quiere que su propósito se cumpla en nosotros. Dios siempre quiere que su pacto, el que ha hecho con nosotros, se cumpla. Que si Él dijo, se va a salvar tu familia, se va a salvar tu familia. Él quiere que lo hagamos, pero quizás hay un proceso que hay que pasar. Y eso fue lo que le anticipa a Dios a Jeremías. Desde el capítulo 1, aquí vemos la primera parte de todo el libro de Jeremías. Desde el capítulo 1 al capítulo 24, lo que vamos a ver es a Israel quebrantando el pacto de Dios, a Israel dándole la espalda a Dios. A Israel lo vemos a través de Jeremías, el acuerdo que había entre Israel y Dios, entre pueblo de Dios y Dios, ese pacto fue quebrantado, ese pacto fue violado, es decir, porque empezaron a adorar a otros dioses. Seguían adorando a Dios, pero también adoraban a otros dioses. Entonces, Jeremías marca aquí a la idolatría y la llama en diferentes momentos como adulterio, la compara con una adúltera, con una persona adúltera, una persona con la prostitución, la asemeja también con la promiscuidad o con la infidelidad. Todo esto Jeremías lo usa en su palabra profética. Esas palabras son las que él usa para referirse a que le han sido infiel a Dios, que no han cumplido el pacto. Si algo le encanta a Dios, es la fidelidad, llámese lealtad, llámese obediencia, como tú quieras llamarle, pero significa respetar el pacto con Dios, respetar lo que se había acordado con él. Y el pueblo de Dios lo había hecho, tenían un pacto: no adorarás a ningún otro Dios, solo amarás a tu Dios, solo a Él servirás, solo ante Él te postrarás, no quemarás ofrenda a otros dioses. Y empieza ese pacto de fidelidad a Dios y es quebrantado por Israel. Del capítulo 1 al capítulo 24 lo que vemos es un Israel infiel. Y esta acusación también abarca a los líderes. Es importante ver cómo Jeremías hace énfasis en que no solo es el pueblo, sino que específicamente dice las cabezas, los líderes. Es que el liderazgo es buscado, es asediado por el enemigo para hacerlo tropezar, para hacerlo caer. En el capítulo 2, verso 8, acompáñenme a leer y dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley, oiga bien, los que tenían la ley eran los eruditos, los escribas. No me conocieron, dice Dios. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aquí está hablando de personas con un estatus de liderazgo, con un estatus de conocimiento de la ley, con un estatus de conocimiento de la palabra de Dios, con un liderazgo. Y ellos se rebelaron, dice Dios. Me dieron la espalda, no me conocieron, adoraron a otros dioses, profetizaron en nombre de Baal y me traicionaron los líderes, dice el Señor. Verso 13, porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. A veces nos equivocamos en buscar a la fuente correcta, nos equivocamos en creer que con nuestras fuerzas, porque hacer una cisterna requiere esfuerzo, trabajo, requiere que hagamos algo con nuestras fuerzas humanas. Y dice Dios, mira, me desecharon a mí, que era una fuente de agua para ustedes, que les di agua de regalado, les proveía de mí y era sin esfuerzo humano. Pero ustedes no quisieron esa agua fácil que yo les daba, sino que lo que hicieron es buscarse algo por sus propias fuerzas, pero se equivocaron porque esa cisterna estaba rota. Es decir, a veces equivocamos en dónde ponemos nuestra fe, nos equivocamos en dónde ponemos la esperanza, en dónde buscamos fortaleza, en dónde buscamos
que se llenen esos vacíos en nosotros, estamos buscando en lugares equivocados. Necesitamos volver a la fuente correcta que es Cristo. Necesitamos volver a la fuente de agua viva. Dice el Señor, vengan a mí los que estén cansados, los que estén agobiados. Vengan a mí los que tengan sed. Yo les daré de beber de un agua que nunca más volverán a tener sed. A veces creemos que está en los bienes materiales, a veces creemos que nuestra fuerza o nuestra seguridad está en una persona, que nuestra fuerza o nuestra seguridad está en un lugar, en un país, en un estatus, sino que desconocemos quizás o le hemos dado la espalda a la verdadera fuente que es Cristo Jesús, al verdadero origen de nuestra bendición, al verdadero origen de nuestra vida, de nuestras bendiciones, de nuestra provisión, que por supuesto vamos a tener que hacer lo que Dios nos manda hacer, pero el darle la espalda a Dios fue algo que ofendió a Dios acá. Y dice la palabra entonces que acusaron a los líderes de ese entonces, me dejaron a mí y cavaron cisternas. Entonces dice la palabra en el verso 26, acompáñenme al verso 26. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Líderes, personas en preeminencia, tengamos cuidado cuando estemos en preeminencia, en silla de autoridad, porque podemos caer en vergüenza. Dice la palabra así, como cuando un ladrón es descubierto. Vergüenza. Eso será lo que sea la conclusión de aquellos líderes que se equivoquen en buscar en otra fuente lo que realmente está en Dios. Y entonces esa vergüenza de los reyes, esa vergüenza de los sacerdotes y los profetas la hace ver Jeremías. Dice, van a caer en vergüenza. El capítulo 7 es un capítulo muy emblemático en Jeremías, conocido como el Sermón del Templo de Jeremías. Este es un pasaje en el que él explica que hay dos templos prácticamente en el pueblo de Dios. El templo de Dios a donde van a orar, el templo de Dios a donde van ellos a orar, a adorar, a buscar de Dios, se congregan, pero también van al salir del templo de Dios. Dice que van a ofrecer sacrificio a otros dioses. Es decir, aquí está hablando de una dualidad, de un doble ánimo. Está hablando de una doble cara, que me congrego, voy a la iglesia, como dicen algunos, es que yo creo en Dios, yo también soy cristiana, empiezan a decir, pero se olvidan de Dios al salir del templo, salir de ese círculo cristiano y se olvidan de Dios. Creen que Él no está en todo lugar, creen que Él no escucha todo lo que hablan y creen que Él no tiene el poder de todo para gobernar. Entonces, estas personas tenían una doble función o una doble forma de vivir, una forma queriendo honrar a Dios y otra queriendo también hacer ofrendas. De hecho, dice que hasta fueron tan abominables lo que ellos hicieron. Verso 11, es cueva de ladrones, dijo Dios, delante de vuestros ojos está la casa sobre la cual se invoca mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. O sea, yo me estoy dando cuenta de lo que están haciendo. No crean que esto está escondido a mis ojos. No crean que ustedes pueden tener una careta y que me van a engañar. Dice el Señor, yo lo estoy viendo. Yo me estoy dando cuenta de esa doble forma de vivir. Verso 15, os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Dice, tú puedes, no ores porque este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Hay alguna forma en la que Dios no escuche oraciones? Dice Jeremías que sí, porque hemos dicho siempre, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Pero hay una que no va a escuchar. Bueno, en realidad son dos. Esta que dice Jeremías, que cuando estamos viviendo una doble vida y Dios está harto de esa hipocresía, de esa infidelidad por parte de su pueblo, no se esfuercen por orar. No intercedan, no oren, porque no los voy a escuchar, dice la palabra aquí en Jeremías.
Y la segunda oración que Dios no escucha es la oración del esposo que no trata bien a su esposa. Esto dice el Señor cuando dice tus oraciones, dice, ve y reconcíliate con tu esposa, ve y trata bien, porque Dios habrá techo en tus oraciones y no podrás llegar a la presencia de Dios si esto sucede. Entonces, esta forma, dice el Señor, yo no voy a escuchar tus oraciones. Cuando estés en esta doble vida, cuando estés en esta hipocresía, dice la palabra. Entonces dice en el verso 38, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice el Señor, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Verso 31, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Gimón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Es decir, han hecho abominaciones hasta el punto de sacrificar niños y niñas. Esto ya estaba hartando al Señor. Ya había cansado la paciencia de Dios. Tanta hipocresía, tanta infidelidad, incluso llegar a tocar la vida de los niños. Y entonces esto, dice el Señor, yo me doy cuenta de todo. Yo lo veo. Y dice, yo los voy a echar del templo. Yo ya no voy a estar allí. Recordemos que Dios ya no habita en templos humanos. Recordemos que Dios habita en nosotros, que nosotros somos su templo. Entonces, ¿qué tengo que cuidar ahora? Tengo que cuidar este templo, tengo que cuidar mi corazón, tengo que cuidar mis pensamientos, tengo que cuidar la forma en que vivo. Esto no habla de una iglesia física o en un templo construido con cemento. No, estamos hablando de que ahora que Dios habita en nosotros, este es el templo. Y entonces esa doble vida es también abominación para Dios. Esa forma de que aquí no me ven y como aquí no me ven, entonces yo puedo abusar. Esto lo ve el Señor. Por supuesto que le ofende, por supuesto que lo entristece. Por eso dice la palabra, no entristezcan al Espíritu de Dios. No lo ahuyenten, no lo ofendan con lo que están haciendo. El enemigo entonces viene y dice la palabra en el capítulo 7, 30 y 31, han llegado a sacrificar a niños. Y entonces dice Dios, yo voy a mandar a un enemigo, el enemigo del norte, el enemigo llamado Babilonia. Prácticamente Dios dice, voy a mandar juicio sobre ustedes y voy a usar a Babilonia, a ese reino, para que los esclavice y para que los exilie. El capítulo 25 de Jeremías, el capítulo 25 de Jeremías nos muestra los 70 años de desolación, es decir, el tiempo que iba a durar todo este proceso, todo este juicio, 70 años en el que el rey Nabucodonosor lleva al exilio por 70 años al pueblo de Dios. Y efectivamente pasó. Es decir, el libro profético de Jeremías, hay palabra profética, pero hay palabra que también registra hechos que sí ocurrieron, hechos históricos. Por supuesto, la palabra fue cumplida, deja claro que se cumplió y menciona el capítulo 25 al rey Nabucodonosor, en donde se lleva a cabo este exilio por 70 años. Y Dios, a través de la palabra dada a Jeremías, representa a este tiempo de disciplina, a este tiempo de juicio de Dios, como una copa llena a rebosar. Y vamos a ver en el verso 15 del capítulo 25 que esa copa se llama ese pasaje la copa de la ira de las naciones, porque Dios dice, yo voy a hacerles beber esa copa. Verso 28. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho el Señor de los ejércitos, tenéis que tomarla. Es decir, para los rebeldes, para los que quieren vivir en doble vida, para los que quieren jugar con las cosas de Dios, abusar de la misericordia de Dios, dice el Señor, ustedes van a tener que beber la copa del proceso en la que voy a tener que disciplinar, voy a tener que hacer justicia, voy a tener que tener mano dura, mano fuerte con ustedes. Dice, y van a tener que beberla. Porque he aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal
¿Y vosotros seréis absueltos? No, seréis absueltos no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice el Señor de los ejércitos. Recordemos que esta palabra es dada a tres personas: al pueblo de Israel, al pueblo de Judá y a las naciones. Es decir, esta palabra se aplica a todos, porque es precisamente como Dios quiere tratar con las personas rebeldes. Dios siempre hace el llamado a tiempo. Dios advierte, Dios corrige a tiempo, Dios advierte: por favor, elige entre el bien y el mal, ve por el bien, porque el mal trae muerte, porque el pecado, la paga del pecado es muerte, porque si te portas mal vas a traer consecuencias dolorosas a tu vida. Él lo advierte. Hay de aquel que se haga de oídos sordos, hay de aquella persona que no quiera comprender y tomar las palabras de Dios sabiamente. Y entonces Dios advierte. Y como no hicimos caso, como terminó siendo rebelde, viene la justicia de Dios, viene el juicio de Dios, viene esta copa amarga que hay que tomarla. Dice la palabra entonces que cada copa de vino llena hasta el borde es la justicia de la ira de Dios. El capítulo 26 al 45 nos narra la advertencia a Israel, esa advertencia al pueblo al arrepentimiento. Dios todavía le da la opción a través de Jeremías de hacerles el llamado: vengan, arrepiéntanse, busquen a Dios, ya no hagan mal, ya no hagan abominaciones, por favor, respeten el pacto con Dios. Y esto viene a ser un llamado al arrepentimiento. Del capítulo 34 al 45 vemos el asedio, vemos la destrucción de Jerusalén, vemos a Jeremías secuestrado y llevado a Egipto por estos rebeldes israelitas, porque empezaron a ver que la palabra se empezó a cumplir. Y entonces dijeron: es por culpa de Jeremías, porque terminaron culpando a Jeremías cuando él solo era la voz de Dios. El mensaje venía directamente de Dios. Del capítulo 30 al 33 vemos el pasaje de la palabra de esperanza para el futuro de Israel. Aquí viene, este es el momento de respiro en donde Dios manda una palabra de esperanza, en donde promete renovar el pacto. Y dice: yo ya no voy a escribir en piedra mi palabra, mi pacto con ustedes, lo voy a escribir en sus corazones, lo voy a escribir en el corazón de mis hijos, porque yo quiero que mi pacto se cumpla con ellos, que lo que les prometí se cumpla, que la vida eterna se cumpla, que la vida en abundancia se cumpla, que las bendiciones les lleguen. Yo quiero, Él es un Padre bueno, no es un Dios malo, pero tampoco es un Dios con el que le guste que jueguen. Tampoco es un Dios que quiera ser burlado. Él jamás será burlado, jamás será engañado, jamás podremos burlar ni abusar de la misericordia de Dios. Pero nos ama tanto que quiere que nosotros nos salvemos y quiere, dice ahora, escribir en las tablas de nuestro corazón sus palabras, su pacto, porque Él quiere que nosotros podamos tener la esperanza de poder disfrutar. Y para eso, del capítulo 30 al 33, Dios nos muestra ese pacto. Y aquí viene a mostrarnos a Jesús en los profetas. Aquí viene a mostrar el plan de Dios. Cada vez que hablemos del pacto de Dios, cada vez que hablemos del plan de Dios para su pueblo, allí está Jesús, porque Él es la clave del cumplimiento del pacto. Él es la clave, el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Entonces, Él es la clave para que se aplique esa misericordia, es el perdón de pecados, esa renovación, esa restauración, es a través del pacto de sangre, es a través del Rey de Reyes que nosotros volvemos a poder entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Capítulo 33, restauración de la prosperidad de Jerusalén. Dice el capítulo 33, verso 3, conocidísimo pasaje bíblico que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Verso 6, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad.
y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les he hecho, y temerán y temblarán de todo bien y de toda paz que yo les haré. Esta es la palabra de restauración, esta es la palabra de aliento, esta es la palabra de esperanza. Y dice en el verso 14, he aquí vienen días, dice el Señor, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar de David un renuevo de justicia y habrá juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Esta es la palabra profética del pacto a través de Jesús, es decir, ese renuevo, ese brotar, esa semilla, ese brotar de David, del linaje de David, viene a hacer ese renuevo de justicia, de juicio en la tierra. Ese reino eterno ya es de Jesús. Ese reino eterno aquí se refiere a Jesucristo hecho carne, a ese tiempo en el que Dios iba a enviar a su unigénito para que diera su vida y de esta manera reinara por siempre. Un reino que no tiene fin. Un reino ya no fundado en cuestiones humanas, sino un reino eterno. El capítulo 46 al 51 vemos siempre juicio y esperanza para las naciones. Esto ya no es Israel, esto ya no es Judá, esto es para las naciones. Del 50 al 51 vemos a Dios juzgando a Babilonia, porque eso sí, después del tiempo en el que ese siervo de Dios, Babilonia, terminó la función, Dios lo juzga también. Dios lo juzga y la mano de Dios cae sobre Babilonia y la entrega a su propia destrucción. Termina destruido Babilonia. Finaliza entonces con una palabra. Vamos al final, por favor, al capítulo 52, verso 33. Termina todo el libro de Jeremías contado con una historia esperanzadora. Y habla aquí, dice, Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia. Verso 33. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días. Esto habla acerca de la restauración de Dios. Termina con una historia en la que dice, y Dios quita ese vestido de luto, ese vestido de esclavitud, quita esa vida pasada, ese hombre del pasado y lo renueva y ahora lo sienta a la mesa del rey a comer banquete del rey, le muda sus vestidos, que significa una nueva identidad, que significa un resurgir en Cristo Jesús, y lo sienta a la mesa a comer el pan del rey, que es Cristo Jesús. Me encanta la historia profética de Jeremías, me encanta ver a Jesús en todo ese plan hermoso, me encanta ver la fidelidad de Dios. Yo resaltaría la fidelidad de Dios a Él. Él es fiel, es su naturaleza, y por eso le gusta que nosotros seamos fieles. Le ofende la infidelidad. Él es fiel. Él es misericordioso. Aquí se ve la misericordia de Dios. Todo el tiempo advirtió, todo el tiempo se los dijo, los llamó, les dio la oportunidad. No quisieron, bueno, viene la justicia de Dios, pero después viene un plan de Dios para regresar a su pueblo con Él. Ese plan de Dios, que sería la tercera característica que vemos en Jeremías, ese plan de Dios es llamado Jesús, Jesucristo. Ese plan de Dios trazado desde el principio para salvación de su pueblo, y por supuesto los propósitos de Dios prevalecen. ¿Por qué prevalecen? Porque aún el enemigo Babilonia fue usado para los propósitos de Dios. Aún los procesos de exilio, los procesos de esclavitud, los procesos duros que tuvieron que pasar, fueron usados para el propósito de Dios. Es decir, el propósito de Dios
prevalece siempre. Tenemos que tener esa mentalidad de conocer a Dios aún en medio del dolor, aún en medio de la disciplina, aún en medio de la corrección. Ver a Dios con su amor, con su misericordia, como un Padre bueno. Porque el que ama, dice, disciplina. Porque el que ama, corrige. Y porque el que ama también tiene un plan para salvación de sus hijos. Así que este es un momento en el que podemos aprender y ver a Jesús en todo este pasaje, desde el momento en el que habla de la fidelidad, porque el único que fue fiel siempre fue Jesús. Entonces Él nunca falló. Él fue el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado. Sí, y fue sacrificado por amor a nosotros y demostró su misericordia, su amor y su fidelidad siempre. Así que aquí vemos a Jesús en el profeta Jeremías. Vamos a orar para finalizar este momento. Oramos, Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por mostrarnos a Cristo en los profetas, gracias por ese plan maravilloso que tienes para con nosotros, gracias por los momentos de disciplina, gracias por los momentos de corrección, sabemos que nos amas y queremos, Señor, aprender a no fallarte, a serte fiel, a conocerte en medio de todos los momentos de nuestra vida, en medio del sol brillante o en medio de la tormenta más oscura. Queremos conocerte, queremos saber que estamos yendo a la fuente correcta, honrarte siempre solo a ti, doblar rodillas solo ante ti. Queremos que en nuestros corazones escribas tu palabra, que en nuestros corazones lo marques como un tatuaje y que nos recuerdes en cada momento el pacto, tu misericordia y tu amor. Gracias, Padre, por esta palabra. Bendigo a cada mujer de propósito. Declaro, Señor, que tú bendecirás su simiente, que tú las bendecirás y declaramos, Señor, que ese llamado que nos has hecho desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre es hecho para este tiempo, Señor. Es para tu propósito y tu plan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a todas por conectarse. Me dio gusto verlas a cada una de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y hasta la próxima.